conversemos de salud mental en un espacio radial maravilloso. Al oído contigo los jueves a las 5 de la tarde por Magna Estéreo. Te queremos mucho. Al oído contigo en el 97.6 del FM en Magna Estéreo. Muy buenas tardes, qué rico que nos acompañan aquí. Estamos en otro momento de Al Oído Contigo, un espacio que hemos creado con la emisora y para garantizar una conversación sobre temas importantes de salud y especialmente de salud mental. Vamos ya avanzando en cada uno de los programas y contando con ustedes para que se comuniquen con nosotros. Ustedes nos pueden escribir a magnastereo976@gmail.com o nos pueden llamar también al 312-279-0170, que es nuestro WhatsApp, o al fijo 604-331-6087. Hoy vamos a conversar del autismo, como usualmente las personas lo conocen. Realmente es el trastorno del espectro autista, o TEA, como también lo pueden estar escuchando. En redes sociales hoy funciona mucha información, muchos testimonios, hay una gran explosión de ciertos contenidos en salud mental importantes, y por eso decidimos hoy poner esta conversación al servicio de ustedes. Nos iba a acompañar Natalia Morales. Natalia falleció su papá, lo sentimos mucho, nos unimos en su situación de duelo y estará en otro momento con nosotros, y gracias a la cercanía con la Fundación Integrar, que es una fundación que ha trabajado, fue la pionera en el tema del autismo, que tiene unos profesionales valiosísimos porque acompañan, asesoran a las familias, están con los niños, las niñas, los jóvenes, y tienen ya demostradas metodologías para acompañar exitosamente en este tema tan especial. Por eso con ellos encontramos hoy dos profesionales que nos van a acompañar. Está con nosotros, van a estar dos personas: la doctora María Elena Sampedro, psicóloga, especialista en niños, trabaja hace 40 años con niños del espectro del autismo y sus familias, docente universitaria, co-creadora de un podcast del que más adelante vamos a hablar, que se llama Tertuleando el Autismo. Y en la parte de la mitad del programa va a estar con nosotros Amanda Cano, ingeniera de sistemas, coordinadora de COPNE, que es la Corporación de Padres de la Fundación Integrar, madre de Nicolás, un joven de 16 años con TEA, co-creadora también del podcast Tertuleando el Autismo. Para iniciar, le doy la bienvenida. La vamos a hacer esta conversación en dos tiempos, primero con la doctora María Elena, luego con la mamá Amanda Cano, y para que nos quede muy compacto y claro el tema del autismo. Le doy también un saludo muy especial a mi compañera aquí de cabina, Adriana María Rabe Posada, que es la locutora, la salvaproblemas, la que conecta, la que desconecta. Hola, Adriana. Hola, muy buenas tardes, Liliana, muy buenas tardes también para nuestros oyentes, para las invitadas del día de hoy. Un tema bien interesante, y saber qué es el autismo, que es una curiosidad, y saber qué clases de autismo también hay, ¿no? Sí, vamos a tratar de descubrir esto, y ahora pues que sea el momento de la entrada de la doctora María Elena. Doctora María Elena, muy buenas tardes. Hola Liliana, y hola a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está la tarde? ¿Bien? Claro que sí, aquí sorteando este invierno, pero vamos muy bien. Bueno, qué rico. Para iniciar, pues primero, gracias por disponer el tiempo. Sé que hoy es el día en que ustedes graban Tertuleando el Autismo, que es el podcast que han creado. ¿Cuánto lleva ese podcast, María Elena? Liliana, ya estamos en el segundo año, o sea, empezamos en abril 2 del año anterior y ya estamos en la segunda temporada. Bueno, esto por temporadas es bien interesante, qué rico. ¿Y qué tal ha sido la receptividad de las personas? ¿Qué les han dicho? Pues mira, ha habido muy buenos comentarios. Yo creo que estamos todavía en la etapa en que esperamos que mucha gente nos siga, esperamos llegarle sobre todo a muchas familias de muchos lugares que no tienen tampoco como la oportunidad de conversar con los profesionales. Tú sabes que uno encuentra en internet información como muy confusa, entonces estamos en la etapa, yo creo que también de darnos a conocer. Pero ha habido afortunadamente muy buena receptividad. Bueno, felicitaciones. Para iniciar, María Elena, ayúdanos a definir qué es como de coquito ese ABC del trastorno del espectro autista, que pues hemos hablado mucho, las personas están hablando de distintas maneras de nombrarlo, pero creo que ahí nos confundimos. ¿Cómo es la mejor manera de nombrarlo y qué es? Mira,
Digamos que si vamos a hablar en términos académicos, hoy en día se considera un trastorno del neurodesarrollo. Sí. Es decir, hay distintos trastornos del neurodesarrollo. Eso significa, hay niños que por razones genéticas, por razones a veces no muy claras, que pueden ser una combinación del embarazo, del parto, de asuntos de la primera infancia, lo que sea, ese desarrollo neurológico no se va dando en la misma vía de lo que se espera. Ajá. Entonces, esas diferencias del neurodesarrollo a veces se manifiestan en ciertas áreas. En ocasiones, y todavía no te estoy hablando de autismo, sino en general de los distintos trastornos del neurodesarrollo, en ocasiones pueden haber niños cuyo desarrollo, digamos, de la motricidad, de caminar, de todo esto, no será igual, eso serían los trastornos motores. Sí. Otros trastornos del neurodesarrollo van a incidir específicamente en el área de la comunicación y del lenguaje, entonces esos serían justamente los trastornos de la comunicación. Y así sucesivamente, hay distintos trastornos del neurodesarrollo, los trastornos también, lo que llamamos las discapacidades intelectuales, están los trastornos del aprendizaje, está el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y está el autismo. Entonces es uno de los diferentes trastornos del neurodesarrollo que está impactando en dos áreas. Por un lado, en todo lo que es el desarrollo social y comunicativo, es decir, el desarrollo de lo que esperamos de los niños en toda su manera de interactuar con los demás es distinta. Sí. Eso también va a incidir en la forma como ellos empiezan a comunicarse con los otros, son menos receptivos, llamémoslo así a veces, a lo que les decimos, o les va a dar más dificultad el poder poner en palabras lo que ellos están pensando. Pero también hay una segunda característica del autismo, que son los que se llaman los patrones repetitivos de conductas, actividades e intereses. Es decir, son niños que tienden a ser más repetitivos, ya sea en lo que juegan, a veces con su cuerpo hacer movimientos o estereotipias, son también muy repetitivos con el tema de las actividades como las quieren realizar, entonces son muy inflexibles o quieren que las cosas sucedan como siempre igual y les da mucha dificultad adaptarse a los cambios de rutina o a los cambios de actividades. Entonces, en general sería eso, es un trastorno del neurodesarrollo que va a impactar en la forma como ellos se relacionan, cómo se comunican y que los va a tender a ser muy repetitivos. Bueno, eso es muy importante, esa aclaración que nos haces, esa ubicación, digamos, académica y también práctica para quienes nos están escuchando aquí en El Oído Contigo desde la emisora, porque nos permite empezar a tranquilizarnos y a ir revisando muy bien la realidad, porque ya a cualquier niño o niña que es necio o que está un poquito distraído o que está en otro momento como de tristeza o no quiere conversar, no se quiere comunicar, pues fácilmente la gente empieza a hacer unos diagnósticos extraños. Y es una cosa equivocada. Para hacer este diagnóstico es importante pasar por un profesional que ayude a identificar esa situación real del niño y la niña. Mira, sí, en efecto, pues para llegar a ese diagnóstico debemos llevar un proceso. Claro. Lo inicial sería que esa sospecha se le exprese, esa sospecha que a veces puede ser de los papás o a veces puede surgir de otra persona de la familia, de los maestros, Sí. esa sospecha se le exprese, por ejemplo, al pediatra, ¿sí? Claro. Y el pediatra entonces va a validar esa sospecha y empieza a revisar y dice, sí, en efecto, pues no es un problema de audición, en efecto algo así, pues digamos, no está dándose como se espera, entonces se remite. Y se remite ya a una evaluación especializada, donde ya un grupo de personas va a estar haciendo una serie de actividades para confirmar. Otras veces los mismos papás tienen como esa inquietud, entonces pueden ir directamente a buscar pues una evaluación. Pero igual sí es súper necesario lo que tú dices, que eso no sea algo, digamos, de palabra, algo de afán, sino que haya un proceso sistemático donde los profesionales que van a hacer esa evaluación conozcan al niño, conozcan a los papás, estudien bien esa historia del desarrollo, cómo se está dando o cómo se dio, porque a veces están ya más grandecitos, puedan interactuar con el niño, puedan realizar algunas actividades que ya tenemos diseñadas o que ya existen, algunas pruebas de saber cómo él está respondiendo él
a la interacción esperada en cada ciclo de vida. Hay unos puntajes que se deben utilizar también y hay una serie de preguntas y observaciones. Entonces es un proceso sistemático que debe tomar incluso varias citas para que no sea pues como una decisión o un juicio a priori, sino que esté realmente basado, pues como te digo, tanto en las observaciones como en los resultados y que estén ellos constatando los profesionales que sí se cumplen esos criterios que te mencionaba anteriormente. María Elena, en esos 40 años que llevas acompañando a esta población infantil pues, que es fundamental en nuestra vida, no sé qué percepción tienes, si hoy tal vez por las redes sociales, por la posibilidad de esto, como estamos conversando, de que tú hagas un podcast, hay más posibilidades de diagnóstico y parecería que hay más autismo o más trastorno del espectro autista, o es que realmente está apareciendo más. Uy, Liliana, esa es una pregunta que no solo nos genera interrogantes pues a ti y a nosotros, sino en el mundo entero. Eso todavía no está muy claro. Yo pienso que es la combinación de las dos, la verdad. Yo pienso que por un lado debe haber algún factor que puede estar incidiendo en el neurodesarrollo de los niños y que son factores que todavía están en estudios, porque hay muchos temas de lo que llamamos medioambientales que en un momento dado podrían, digamos, despertar algún asunto genético o propiciar algún asunto del neurodesarrollo, pero también es cierto que cada vez tenemos más conciencia y cada vez hay más, afortunadamente, la oportunidad de hacer estos diagnósticos. Entonces yo creo que sí hay una combinación de un asunto de mayor detección, pero sin descartar que hayan otros factores que estén incidiendo. Porque a mí me parece bien interesante que si hoy estamos poniéndole más atención, lamentablemente hay noticias que nos hablan, siguen hablando como del descuido de los niños, de las niñas, de abuso sexual, de maltrato, bueno, unas cosas tan dolorosas que a veces yo me pregunto, ¿será que sí estamos poniéndole atención a esa infancia tan importante? Sin embargo, también estos datos de tener resultados, de tener más descripciones, de que haya películas, de que haya series, de que el tema empiece a aparecer en los contenidos, digamos, del cine y de la televisión, ya da como una esperanza de que por lo menos se conversa del tema, porque antes era muy exclusivo. Y recuerdo los congresos de discapacidad, que eran temas muy especializados y que no todo el mundo conversaba de ello. Sí, afortunadamente. Yo pienso que todas las campañas que se han hecho ya a nivel mundial de conciencia del autismo, justamente que fue en el mes de abril, y que ya es una campaña mundial, apunta a eso, apunta a lo que tú dices, y es, tratemos de hablar del autismo también, pues primero como con mayor naturalidad, es una condición que existe en los seres humanos, ¿cierto? Sí. Que no hay por qué ocultarla. Así como, digamos, a mí me tocó también hace 40 años cuando empecé a trabajar, el boom del déficit de atención y hiperactividad. Sí, que en ese primero se llamaba hiperquinesia, bueno, eso pasó por varios nombres. Empezó por necios y después siguió. Eso, y primero eran como con vergüenza, hasta que ya a partir de todo esto, de congresos, de distintos eventos y de tantas publicaciones, pues ya hablar de déficit de atención y hiperactividad pues es tan común y tan corriente y no de forma peyorativa. Entonces yo creo que el autismo tiene una historia más reciente y que todas esas campañas de conciencia pues están empezando a generar lo que tú dices, que ya incluso muchos papás, antes de recibir estos conceptos ya ellos están pensando. Antes la palabra autismo era totalmente desconocida, ya no lo es tanto, y eso es muy bueno por lo que tú mencionas. Bueno, hay una manera de clasificarlo, porque a veces con algunos papás y mamás que converso y me dicen, mi niño está en el 1, la otra me dice, es que cuando hicimos la promoción del programa, una excompañera mía, Paula Mejía, que seguramente nos está escuchando, me dice, Lili, qué rico, porque mi niña está en el espectro autista y es nivel 1, bueno, ¿cómo son estas clasificaciones, estas categorías del autismo? Bueno, mira, el primer punto es que es una realidad que las personas del espectro del autismo son todas muy diferentes. O sea, decir autismo no significa que tantas personas que si reunimos a 100 personas del espectro del autismo, los 100 van a ser muy diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que unos van a necesitar más apoyos que otros. Hay algunos que teniendo su autismo van a estar funcionando en la vida diaria muy parecido, digamos, en muchos aspectos a otros niños de su edad,
Y claro, van a necesitar acompañamiento en lo social, en algunos temas pues, lógico-comportamentales, emocionales, pero en muchos otros aspectos pueden vivir una vida muy similar a la de un niño de su edad y desempeñarse en otras áreas muy parecido. Mientras que hay otras personas del espectro del autismo que van a tener más necesidades de apoyo. Entonces, eso es una realidad, que todos son diferentes. ¿Qué pasa? Que entonces hay tantas formas de compararlos, o sea, habría tantos puntos de comparación que hoy en día todavía no se tiene pues como esa manera perfecta de lograr esa clasificación. Entonces hay un intento, digamos lo que se intentó en la última, en la última versión de esas pautas que nosotros tenemos que seguir cuando damos un diagnóstico, y es que se debe mencionar después de decir el autismo, trastorno del espectro de autismo, y decir qué nivel de apoyo requiere. Si es un nivel de apoyos 1, un nivel de apoyos 2, un nivel de apoyos 3, que habla de que unos necesitan más apoyos que otros. Eso es una realidad, pero ¿qué pasa? Que hoy en día ya hay mucha controversia frente a eso del 1, 2 y 3, o sea, porque no hay como una línea tan clara, ¿cierto?, para poderla definir, y porque no es que todos los del 1 y 2 y 3 sean iguales. ¿Cuál es mi apreciación? ¿Cierto? Mi apreciación es que para dónde vamos, porque ya hay otras versiones también que creemos que van a empezar a imponerse, es que deberíamos hablar primero del trastorno del espectro de autismo, y de ahí ya de especificar si es una persona solo con autismo o si es una persona con autismo y, por ejemplo, con unas habilidades intelectuales que son promedio, o sea, que no tienen una dificultad en ellos, o si es una persona con autismo y además con una discapacidad intelectual o con un compromiso intelectual. Y además especificar qué nivel de lenguaje tienen. Entonces eso nos daría mucho más claridad. Pero ya, por ejemplo, hoy en día no se habla de que por aquí está el autismo, por aquí está el Asperger, que se habló muchísimos años del Asperger, que hoy en día ya esa línea también era muy confusa. Entonces pues digamos que hoy en día es preferible hablar de es una persona con trastorno del espectro del autismo. Perfecto. Punto y coma. Claro. Punto y coma. ¿Tiene o no un compromiso intelectual? ¿Funciona intelectualmente al nivel de lo esperado? ¿O ese funcionamiento intelectual tiene algunas diferencias? Punto y coma. ¿Tiene una habilidad de comunicarse y de hablar, digamos, semejante también de hablar? Porque la comunicación sí va a tener diferencias, pero puede hablar como se espera para su edad o tiene algunas dificultades en el lenguaje. Y el último punto y coma, ¿tiene o no otras condiciones asociadas? Claro. Porque el autismo puro es muy escaso, entonces tendríamos que decir punto y coma, además presenta algunas características de ansiedad, o punto y coma, presenta además dificultades o un trastorno en la alimentación. ¿Sí me entiendes? Entonces es como tratar de, eso tampoco nos va a garantizar que podamos tener la clasificación perfecta, porque hay demasiadas diferencias entre ellos. Pero digamos que lo más apropiado sería referirnos a esos aspectos. Entonces, yo digo que no se ha dicho la última palabra, claro, es que respecto a este tema de los tipos, pero que es una realidad que son muy diferentes, sí. Claro, y por supuesto indican unas maneras de acompañar distintas, porque pues en el caso que yo citaba, me compartía Paula que está su hija, le está yendo bien, que tiene un acompañamiento distinto. Aquí es una cosa clara, y seguramente ahora más adelante lo conversaremos con Amanda Cano, que es la mamá también invitada, que hace parte pues de la Corporación de Padres de la Fundación Integral, nos explicará muy en el día a día cómo es. Pero María Elena, cuando una mamá nos está escuchando, aquí nos escuchan abuelas, tías, mamás, papás, abuelos, cuidadores, personal de la salud, ¿cómo identificar en qué momento, qué debe observar la mamá, el papá, el cuidador para poder y empezar ese ejercicio que nos decías tan bonito, de empiece a observar y luego pregúntele al pediatra qué debe observar para llevar preguntas al profesional de la salud? Mira, yo voy a referirme a niños muy pequeños, porque lo ideal es que lo podamos hacer tempranamente. Buenísimo, sí, y también te aclaro antes de responderte esos signos de alarma, el por qué tiene que ser tempranamente, y es porque mientras más pequeño se inicia el proceso de acompañamiento, más posibilidad tenemos de que haya una mejor evolución
¿Por qué? Por todo lo que se llama la plasticidad del cerebro en ese neurodesarrollo de los primeros años. O sea, es como si fuera un cerebrito, llamémoslo, pues obvio que no es literal, como de plastilina, donde todavía podemos moldear mucho más y se crean muchos más nuevos caminitos, porque eso sí es real, todas esas posibilidades de crear nuevas sinapsis, ¿cierto? Que es lo que hace que la persona aprenda. Entonces, eso en los 5 primeros años se hace una velocidad impresionante, entonces por eso hay que tratar de hacerlo temprano. No quiero decir que no, entonces no se pueda hacer el diagnóstico después, sino que cuanto antes mejor, y nada de que nos vamos a quedar esperando a ver hasta los 5 años, no. O sea, si a los 2 años tenemos sospechas, empecemos allí. Entonces, te menciono, 2 años. A los 2 años, a los 2 años, por ejemplo, ya uno puede empezar entre los 2 y los 3 años a evidenciar signos de alarma. A veces inclusive antes de los 2 años. Pero ¿qué podría uno mirar ahí? Por ejemplo, un niño que lo llaman por el nombre y muchas veces él no voltea al adulto, no voltea a mirar al adulto. Sí. Pero sabemos que no es sordo, porque por otras razones, ya, pues movemos el papelito, movemos el juguetico y ahí se voltea a mirar. Okay. Pero cuando lo llamamos por el nombre, por ejemplo, no responde. Otro signo de alarma, y no tienen que ser todos estos al tiempo, pueden ser algunos de estos. Otro signo de alarma, que por ejemplo también en esa etapa de los 2 años a 2 años y medio, donde ya los niños, uno les señala algo o uno les muestra algo como para compartirles algo interesante, algo chévere, algo novedoso. Uno le dice a los niños, todos lo hacemos, mira pues el avioncito, mira la vaca, mira el dibujo tan lindo, todos le hemos... ¿Cierto? Eso es de la cotidianidad, sí. Exacto. Y que el niño o no voltee a mirar, ¿sí? O casi que se vea como muy desinteresado en lo que uno le mostró. Él sigue en lo suyo, está muy enfocado en lo suyo, ¿cierto? Y a la vez, él puede estar muy encarnado con sus juguetes o alguna actividad, pero no la comparte. Que un niño pequeño claramente también empieza a hacer eso, también nos empieza a mostrar, también nos empieza a tratar de involucrar, y con ellos eso se da en menor posibilidad, ¿cierto? O en menor frecuencia. Entonces, ese sería otro signo de alarma. Y también, muy bien, son claves para que ustedes que nos están oyendo vayan tomando nota de lo que hay que observar con cariño, sin miedo, sino con claridad, porque será de mucha utilidad en la conversación. Sigamos entonces. Exacto. Otro, por ejemplo, también en esa etapa de los 2 a los 3 años, que no empieza a hacer lo que llamamos el juego simbólico. A esa edad ya los niños empiezan a jugar que le da de mentiritas una comidita pues al osito o al muñeco, ¿sí? O que empieza a arrullar al muñeco, ¿cierto? Que hacemos una simulación de actividades de la vida diaria con otros personajes y estos no lo hacen. Por ejemplo, hay niños que yo intento darle como la comidita al muñeco y ellos tiran la cuchara porque ven que no hay nada, ¿sí? Como que no van descifrando. O sea, un niño, por ejemplo, con autismo no va a tener como esa misma imaginación del juego simbólico. Son más reales, son más lineales, más reales. Sí, son mucho más como concretos. Ajá. Por otro lado, entonces van a presentar, por ejemplo, mucha irritabilidad. Y pues claro, a los 2 años todos los niños lloran y es la etapa de los pataletas. Pero en esos uno les ve como una angustia muy grande, y más que la rabieta pues simplemente de capricho, son niños que uno ve que se angustian y que las reacciones son exageradamente fuertes, y uno empieza a ver, por ejemplo, cuando no le permitimos ir por un caminito, o cuando nos cambiamos de lugar por donde siempre nos íbamos, o cuando ya le dijimos, mira, es momento de guardar la pelota. Entonces, unas reacciones exageradas que después ya uno sabe que eran en angustia porque él no entendió ese cambio, ¿cierto? O cuando se enfrentan a una situación novedosa, ¿sí? Sí. Podríamos ver también niños que a veces incluso pueden empezar a hablar, pero uno ve que el lenguaje es muy basado en pedir cosas, o es un lenguaje muy repetitivo, y no ve uno como esa intencionalidad de querer contarnos o de querer participar en lo que le gustó, sino que a veces es solo para pedir. Entonces pueden ser también muy repetitivos como en la forma de hablar.
Y también podemos ver los repetitivos con su cuerpo. A veces van a presentar movimientos como aleteo, pues así como moviendo las manitos como si quisieran volar, ¿sí? Donde todos los otros niños ya están haciendo otros juegos y uno lo ve aislado, también es ese otro, estar más alejado de los niños y no tener como interés en relacionarse con ellos. Entonces yo creo que esos son algunos de los que más relevantes que podemos ver en un niño pequeño, esos signos de alarma. Bueno, es fácil, digamos, para papá y mamá, abuela, cuidadores, identificar que algo distinto, que está actuando de manera distinta de lo que tradicionalmente han visto a los demás niños, que tiene unos tiempos distintos, unas maneras distintas de comunicarse, porque en la comunicación y en el relacionamiento es donde está el fundamento de esta identificación. María Elena, si pudieras hacerle una recomendación para que en un momento pasemos a conversar con Amanda, ¿cuáles son como lo que ha ido identificando como las barreras, lo que no permiten, las barreras que has encontrado en esta experiencia en la Fundación Integrar para que los niños puedan avanzar en su proceso de adaptación, digamos, a la familia y al contexto general? Barreras, bueno, mira, pienso que hay una barrera grande que es la sobreprotección. Sí. Entiendo y es humano y pues, todas las mamás queremos siempre como satisfacer a los niños y que ellos sean felices y que la pasen bien, ¿cierto? Pero a veces entonces se nos va la mano y a veces creemos que amor es eso, es hacerles todo fácil. Entonces yo veo que una barrera grande es la sobreprotección, porque entonces por evitar su llanto y como ellos pueden ser irritables, entonces les hacen todo, les facilitan todo, si no les exigen, ¿sí? Procuran que todo sea siempre igualito y como quien dice, mantenerlos en su zona de confort para no descuadrarlos. Entonces esa sobreprotección no les ayuda, porque incluso personas con autismo que pueden tener muchas habilidades motoras o intelectuales se vuelven muy dependientes. ¿Por qué? Porque entonces todos se han hecho. Entonces creo que la sobreprotección definitivamente es una barrera inmensa. La negación también, lado, ¿cierto, María Elena? Eso te iba a decir. Sí, porque lo he visto en muchas familias. Exactamente. La negación yo creo que también tiene distintas formas. Pero la primera es esa, no, pues es que yo era así chiquito. No, es que... Se parecía al tío. Exacto, entonces no, o sea, es como tratar de minimizar todo, de minimizar esos signos y no consultar inclusive muchas veces o dilatar mucho el buscar la ayuda, porque entonces pensamos o todo le damos una segunda explicación o nos centramos solo en una característica, por decir algo, ellos pueden ser muy hábiles. Porque es que ese es el contraste y a veces como las paradojas que nos dejan las personas con autismo. Todo lo que te mencioné, pero puede ser que sea un niño que aunque no nos mira o no nos interactúa mucho, no nos conversa mucho, puede ser un niño que tempranamente se aprenda las letras. Que toca violín o que le sabe muy bien de todo. Pues digamos, sí, es más común ese tema que te digo de aprenderse los números, las letras, los colores, porque ellos tienen una excelente memoria. Sí, entonces, a veces la negación también es eso, pero mira que se sabe las letras, entonces, pues a veces las letras, eso no quita ni excluye el autismo. De hecho, a veces cuando son demasiado insistentes en la letra, los números, la bandera, los colores, cosas de esas, y eso a veces también es un signo de alarma. Entonces, parte pues de estas barreras es exactamente como tú mencionabas, la negación. Esa es una barrera inmensa. Otra barrera es que en el día a día los papás, digamos, no estén muy concentrados en hacer acciones para ayudarle a su niño a interactuar más, a jugar de una manera más funcional, a comunicarse de otra manera. Si ellos tienen intervención, si los papás tienen una ayuda terapéutica, esa ayuda terapéutica se tiene que traducir en lo que hagan en el día a día con su hijo. Claro. Y si es un niño que le cuesta socializar, le cuesta comunicarse y le cuesta asumir los cambios de la vida porque tienden a ser repetitivos, pues hombre, toda la familia le tiene que ayudar en pro de eso, en pro de
ayudar, de aprender a socializar o de buscar estrategias de socializar, de comunicarse y de flexibilizarse. Pero entonces a veces en el día a día los papás están pensando más en que la ayuda terapéutica solo la hace un profesional por allá en una consulta y ellos, como quien dice, no se están involucrando activamente. Yo creo que esa es una gran barrera. Claro, esa es una muy, pues, porque además, incluso empezar a forzar cuando en la casa hay un niño o una niña sin autismo, otros con autismo, querer que sea igualito al otro y querer forzar y reventar es una manera también de discriminar. Exactamente, exactamente. Bueno, creo que aquí hay como unos elementos claves. Yo pues aquí me estoy acordando mientras converso con vos de Felipe, nuestro querido compañerito que trabaja en el metro. Y con sí, quien claro. pudimos relacionarnos en alguno de los eventos y conversando con su mamá y con él, disfrutando Sí. tanto de su experiencia, o sea, que sí es posible tener la posibilidad de la integración, de la autonomía a su manera y según el acompañamiento que han tenido en todo su proceso de crecimiento y desarrollo. Claro que sí, claro que sí. Ahí el entorno es fundamental, ahí estamos hablando de familia, lo que tú dices también, el resto de la sociedad, pues de abrir sus puertas y tener esta actitud hacia la inclusión. Claro que sí, eso es fundamental. Bueno, agradezco mucho, María Elena. No sé si quieres decir algo. Ahorita al final te invito para que nos ayudes con una conclusión y unas recomendaciones generales. Gracias por estar aquí, por destinar este espacio de tiempo a acompañarnos y en ese cariño y en esa dulzura que te caracteriza. Ay, no, Liliana, y a ti también por ese espacio, y a todos ustedes pues por hablar de estos temas que me parecen tan importantes, maravilloso el programa. Bueno, y enseguida vamos a darle paso a Amanda Cano. Al oído contigo en el 97.6 del FM en Magna Estéreo. Bueno, ahora sí está aquí con nosotros. Hola Amanda, feliz tarde. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Liliana, me encanta tenerte aquí. Les voy a recordar quién es Amanda. Amanda Cano es ingeniera de sistemas, coordinadora de COPNE, que es la Corporación de Padres de la Fundación Integrar, madre de Nicolás, un joven de 16 años con TEA, co-creadora del podcast Tertuleando el Autismo. ¿Cómo se siente una ingeniera haciendo podcast? Eso es supremamente extraño. Me imagino. Pero mira, son de las cosas bonitas que me ha traído el autismo de mi hijo, lo que nunca imaginé. Hace 10 años pues no me hubiera imaginado en estas, pero bueno, ya como que he aprendido tanto en este camino que siento esa necesidad de transmitir información. Ay, bueno, qué bonita en este proceso, Amanda. Contanos la historia de tu hijo, Nicolás, 16 años. ¿Cómo está hoy día, Nicolás? Bueno, Nicolás hoy en día pues es un adolescente como cualquiera de su edad, Ajá. Con unas particularidades como que de pronto se disfruta cosas que no son las convencionales que se disfrutan otros adolescentes. Digamos que hay como muchas peculiaridades ya por el tema mismo del autismo, que son pues como que como familia nos han hecho salir de lo convencional. Entonces sí sabemos que es adolescente, entonces como adolescente quiere ser independiente, no quiere que la mamá esté que no esté todo el tiempo. Nada, quiere estar en su cuarto, quiere tomar sus decisiones, pero mírame lo curioso, quiere estar con las personas, quiere socializar. Ay, divino. No quiere estar aislado, porque también ese es como alguno de los mitos que hay con el autismo, como, sí, es que ellos son en su mundo, o es que ellos quieren estar encerrados. No, en el caso de Nicolás particularmente, le encanta estar con las personas, le encanta compartir, le encanta socializar, entonces está en una etapa, o sea, me decías que hoy en día él quiere participar en todo, él no se quiere perder nada. Por ejemplo, en el autismo es común que tengan alteraciones sensoriales y muchas veces, por ejemplo, los sonidos los sienten como con mayor intensidad. Claro. Entonces uno puede ver a muchas personas con autismo utilizar como unos aisladores de sonido en las orejas. Ajá. A Nicolás le pasa lo mismo. A Nicolás hoy en día le pasa que hay sonidos que no le gustan, que lo alteran, pero él no le gustan los aisladores de sonido porque él quiere estar tan pendiente de todo lo que pasa a su alrededor que no se quiere perder nada. Entonces él más bien cuando algo le molesta se tapa los oídos con las manitos
pero quiere estar como muy conectado con todo. Entonces está en una etapa que quiere como sí, como saber todo, como enterarse de todo, como participar en todo. Bueno, Y bueno, pues muy pero, chévere, pues. pero ha sido un proceso muy bonito para que él llegue a tener ya el autocontrol de decir, esto me molesta, me tapo, pero no voy a aislarme. Así es, así es. Y yo estoy súper feliz de que así sea hoy en día porque no fue así toda la vida. ¿Cómo fue ese Ahí proceso? ¿A porque qué edad lo me identificaste? estabas preguntando por hoy, pero Sí, pero por ayer, es cierto, que aquí si nos devolvemos 16 años, seguramente ha sido un proceso que sé muy bien, que de hecho la crianza en la vida habitual no es fácil, pues me imagino que ya con el tema del autismo, con un trastorno del espectro autista, tiene unas exigencias mayores para papá y mamá, e incluso he sabido de casi que se quedan muchas veces las mamás solas. así es. Así es. Y precisamente, por ejemplo, ayer, o sea, Sí, hace 10 años y cuando empezamos pues el proceso después del diagnóstico, eh, por dar un ejemplo, antes sonidos que lo irritaban, entonces podía ponerse a llorar, podía estar muy angustiado, no nos sabía decir qué era lo que le estaba molestando. O sea, cuando menos pensábamos, el niño estaba haciendo una pataleta y nosotros no sabíamos por qué y él no sabía decir por qué. sí. Entonces, mira desde dónde empieza esto, Ah, que es como de cero, o sea, como con cero comunicación, él sin poderse expresar y nosotros sin entender. Y el uy, camino ha sido entender primero cómo funciona ese cerebro, entender cuáles son las diferencias como de todo ese procesamiento del cerebro para poder de ahí empezar a entenderlo a él, porque el hecho de que entendamos lo que es el autismo y cómo procesan comúnmente los cerebros autistas, pues tampoco ya es todo, porque él como autista también es un individuo totalmente independiente y diferente a los demás, no hay un autista igual a otro. Entonces también es, primer paso para nosotros pues como familia fue, aprenda de autismo. Y segundo paso, ahora sí, venga, mire a ver, conozca bien a Nicolás. Entonces sí, ha sido un camino tremendo. bueno, siquiera te cogió con mamá ingeniera de sistemas, porque aprendiste de circuitos, sabes de sistemas, sabes de distintos ambientes de creación y ahí te tocó poner como en práctica una cosa muy especial. Sí, súper chistoso. Y mi esposo es ingeniero electrónico, Ah, no, entonces no, no, ni qué también. decir, pues le tocó el privilegio. Pues quien creyera. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que al comienzo conocí muchas mamás profesoras. Sí. Y yo decía, ay, tan rico, porque yo soy súper mala, por ejemplo, para las manualidades, fatal, o sea, yo soy muy torpe para las manualidades. En cambio, esas mamás profesoras hacían un material espectacular para los niños y unas actividades, y yo, ay, tan bueno, no, yo me equivoqué de carrera, a mí me hubiera servido más ser profesora. Y hoy en día veo que no, que bueno, como que cada ser humano utilizamos el Claro. conocimiento que tengamos y bueno, ahí vamos. Bueno, en este ciclo, y aprovechando que nos están escuchando seguramente mamás y papás, abuelas, tíos, ¿cuál es el papel de la familia en esta crianza, en este acompañamiento, para que llegar a un Nicolás hoy que es capaz de identificar que quiere estar con otros, para muchos niños que, niñas que están pendientes y que requieren comprensión? ¿Cómo la familia apoya y cómo no apoya? Ve, yo pienso que el principal apoyo, pues como el emocional, porque de Ajá, todas maneras, pues como papás, tenemos unos ideales con nuestros hijos. Y claro, yo me acuerdo incluso que en la época en la que estaban evaluando a Nicolás, que tenía apenas 2 añitos, yo te digo, yo veía un niño hermoso y perfecto. Y sí, todo lo que Nicolás hacía, yo lo veía perfecto. O sea, a mí no me preocupaba nada y yo no veía ninguna señal de alarma. Entonces él, por ejemplo, cuando se ponía contento, ahí a los 2 añitos, saltaba y movía las manitos con como como un para aleteo volar, que ajá, llaman, como sí. para volar. Entonces, para mí era una señal de emoción que me parecía hermosísima y jamás me preocupó. Y resulta que eso es una estereotipia y es una de las señales de autismo, por ejemplo. O jugaba con los carritos, con cualquier juguete, todo lo ponía en filita. Y para mí eso era que era muy organizado Claro, y que yo era así incluso sacaba cuadriculadito. pecho. Aquí va a ser ingeniero. Claro, exacto. Yo decía, ay, tan bello como la mamá organizadito. Y no, resulta que también es otra señal.
Entonces, a lo que hoy es, en ese ideal como mamá, de que mi hijo es el más hermoso e inteligente de todos, Sí, que además se sabía los números, los colores, las figuras, entonces yo solo veía pues todos esos dotes. sí, todos los logros. Cuando me llega la noticia del diagnóstico, pues viene un bajón emocional, hay como un proceso que hacer como de ajuste donde yo digo, fue madre, pues como qué es esto, ¿cierto? Entonces el papel de la familia me parece fundamental en el caso, por ejemplo, de mi mamá, mi hermano, ¿cierto? Como esa familia cercana, como de uno estar atentos como emocionalmente cómo estaba yo y Claro. emocionalmente cómo están esos papás, porque vos me decías que sí, que no, entonces lo que sí, estar atentos emocionalmente qué requieren, de pronto lo que requieren es un espacio solos, o lo que requieren es poder ir y gritar y llorar, o lo que requieren es irse a pegar una rumbeada bien buena, una bailada bien rica, o sea, emocionalmente cada persona necesitará algo diferente, pero que el apoyo, lo que sí consideraría yo importante es que la familia esté atenta a ver cómo ¿Qué puede le hace apoyar falta? emocionalmente. Ajá. Exacto. Primero a esa persona, para fortalecer a esa persona, a esa mamá, a ese papá. Y lo que no sería como ni siquiera preguntar. O sea, se ven muchos casos que se llega al diagnóstico y empiezan toda de la familia enfocados en el niño. Ay, pero ¿y por qué? ¿Pero por qué es diferente? ¿Pero a quién saldría? ¿Pero tan raro? ¿Cuál será el error? Pero ¿Qué hicieron en el embarazo? ¿Qué fue? ¿Para qué se fueron a bailar ese día? Exacto, o será cosa de de esta familia o de la otra, O un pasa castigo mucho de mi eso. Dios, o un castigo de mi Dios. ¿Qué fue esto? También. Entonces, como no, lo que diría yo que no está bien es eso, como enfocarse en dónde estuvo el error o qué fue lo que pasó. Y además, pero, o sea, como que se concentran en el niño. Ajá. Y Abandonan los qué papás. pasa con la mamá, con los papás, o sea, no le preguntan al mamá o a la mamá o al papá cómo estás, cómo te sentís, ¿cierto? Entonces me parece que ese es un primer paso importante. Y un segundo paso fundamental es entender que hay una diferencia y Sí. no tenerle miedo a salirse de lo convencional. Parte de como lo primero que a mí, pues en mi experiencia personal me costó fue que en mi familia entendieran que habían cosas que no eran convencionales. Entonces, por ejemplo, el niño empezaba con una pataleta y como yo ya estaba en aquel proceso de conocer ese cerebro y conocer a mi hijo, yo ya entendía que la pataleta era porque tenía calor, por ejemplo. Ok, ya. Entonces yo empezaba a buscar soluciones para el calor, pero mientras tanto estaban mis familiares alrededor diciendo, pero contrólelo pues, pero es que él porque sigue llorando, pero es que usted lo está malcriando. Ajá. Eso, no falta por allá el comentario, entonces no le puedo dar una pela. Claro, claro, las personas además como no han estudiado, no se han preparado, reaccionan de manera tradicional, impulsiva, y no entienden qué es la manera como él se está comunicando. Exacto, y no, como hay veces, lo que pasa es que como no hay unos rasgos físicos Claro. que muestren tanta diferencia, y como hay algunas cositas, por ejemplo, si en esa época empezando se sabía los números, los colores, las figuras, entonces eran como que, pero si el niño es tan inteligente, ¿por qué no saluda? Ajá. Y el tema es que, o sea, no es que sea mal educado, es porque el cerebro funciona diferente. Entonces, lo que yo le diría a esas familias es, hay algo que no es como por el camino convencional o por el camino que estamos acostumbrados. Entendamos que es que hay un procesamiento diferente y aprendamos de eso para poder apoyar a ese niño y a ese familiar pues que esté con esa situación. Bueno, estamos para quienes acaban de llegar y cogen la emisora y se encuentran con nosotros. Estoy conversando con Amanda Cano, ella es de la Corporación de Padres de la Fundación Integrar. Estamos conversando del trastorno del espectro autista, qué es ese TEA, en qué consiste, y nos está compartiendo la historia de su hijo. Recuerden que ustedes nos pueden escribir al 312-279-0170 o nos pueden llamar al 604-331-6087, porque aquí este programa busca es esa salud mental, esa salud en todo el grupo familiar. Y Amanda nos habla de una cosa muy especial que tiene que ver con cualquier situación de salud mental, y es
ponerse en el lugar del otro, analizar, estudiar y respetar las individualidades. Como nos lo decía la doctora Marielena, para cada niño, cada niña es diferente, no es igual y no se puede generalizar. Así es. Y eso es importante. Bueno, el proceso de educación, ¿cómo ha sido la formación académica de tu hijo? Ve, inicialmente yo recuerdo mucho que incluso cuando recibimos el diagnóstico, que fue a los 2 añitos, pues Nicolás tenía 2 años, nosotros ya estábamos pues con mi esposo mirando colegios y haciendo como todo el plan de la vida convencional. Entonces, el día que nos entregaron el diagnóstico, nos dicen, que de hecho fue María Elena la que nos lo entregó, nos dice, yo les recomiendo que por ahora lo del colegio lo aplacen. Lo paren, lo aplacen y esperen cómo le sigue yendo en el preescolar, porque en ese momento él estaba pues en un jardín infantil y vamos juntos pues como evaluando qué va pasando. Listo, eso hicimos y cuando tenía 4 añitos, haciendo mucho seguimiento, ahorita que me decías que como esa mente cuadriculada, nosotros hacíamos registro de todo, o sea, si se la tabla de Excel con todo. Sí, teníamos la tabla de Excel con todo. Entonces, llevando esos registros, dijimos, bueno, es posible que ensayemos pues como la educación regular. Empezó como en el preescolar pues del colegio ya enfocado pues a poder alcanzar una primaria. Iniciamos con la educación regular, vimos que en muchas cosas funcionaba muy bien, había cositas como las que se destacaba y aprendía muy rápido, como por ejemplo, no sé, él aprendió a sumar y a restar súper rápido, a leer y a escribir muy rápido. Entonces, claro, hasta ahí uno se queda como, uy, sí, tan bueno, es que es muy inteligente, los logros académicos pues excelente. Pero resulta que para escribir se le dificultaba coger el lápiz. Te estoy hablando pues de un niño de 5 años. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, las profes decían, no, es que es perezoso, es que es perezoso. Y resulta que fuimos descubriendo, como con mucho acompañamiento profesional, que lo que tenía era muchas alteraciones sensoriales. Entonces, hay algo que se llama la propiocepción y él no podía coger bien el lápiz, no es que fuera perezoso. O por ejemplo, en los colegios, o sea, en el colegio, en el caso particular pues de Nicolás, pasaba que cambiaban de planes, o sea, hay una actividad en el Coliseo, entonces todos los niños para el Coliseo. Entonces de un momento a otro, él estaba acostumbrado a una rutina y se la cambiaban. Le cambiaban esa rutina. Eso ya lo estresaba, le generaba muchísima ansiedad. Entonces llegaba, por ejemplo, al Coliseo y había un escándalo horrible, estaba un gentío horrible, entonces ya la bulla y cosas de ese estilo, de las que no tienen que ver tanto con lo académico, sino como con ese día a día. Le empezaron a generar una ansiedad tremenda, le generaron mucha enfermedad. Él tenía problemas gastrointestinales, entonces se le empeoraron y bueno, se enfermó tanto y fue como tan, llegó a un punto después a los 2 añitos que ya pues después de 2 años de intento que ya se fue tormentoso para nosotros y veíamos que él no estaba teniendo bienestar. Entonces también analizando mucho y poniendo como primero el bienestar del niño, decidimos retirarlo de la educación regular y más bien hacer como digamos que en la parte académica, sin como que irle enseñando al ritmo que él pueda. ¿Educación en casa? Siempre ¿Optaron tenerlo en casa? Sí, claro. No, en una institución pues también como con acompañamiento profesional. Super. Y siempre, o sea, como para lo académico, pero siempre de la mano de la Fundación Integrar, con sus profesionales, acompañándonos, haciendo seguimiento, visitando la institución y como te digo, nosotros como familia poniendo como prioridad el bienestar del niño. Bueno. Entonces, por ejemplo, tenía un trastorno de sueño, entonces nos concentramos en que primero durmiera bien y no en exigirle que así fuera trasnochado, fuera a cumplir un horario de un colegio. Claro, era ejemplo. Paso a paso, era darle prioridad a lo fundamental. Exacto.
Bueno, en este tiempo, y ya pues aquí el tiempo de la televisión y de la radio es escaso, siempre se va muy ligero. Quisiera, Amanda, que nos contaras, para quienes nos están escuchando, como mamá, como parte de la Corporación de Padres de la Fundación Integrar, algunas recomendaciones que le des a quienes nos está escuchando para que no tenga miedo en observar y en tomar decisiones y no se queden calladitos. Ahora hablábamos de la negación. Yo conozco familias que se han negado que sus hijos están en alguna parte del espectro autista y los han dejado crecer y hoy tienen 12 años, 13 y en esas familias no se puede hablar del tema porque se enojan. ¿Qué hacer? Ve, yo creo que es perder el miedo a lo no convencional. Ajá. Porque lo que pasa es que yo pienso que hay un tema cultural importante y es que como que todos seguimos el camino, es como cuando en otra época, porque también ya ha ido cambiando, como que las mujeres se tenían que casar, tenían que tener hijos, o sea, como que hay un libreto exacto que hay que Sí, seguir. que a los 50 teníamos que tener el pelo cortico y no. Por ejemplo, o sea, exacto. Entonces, mira que si le perdemos como ese miedo a lo no convencional y nos le medimos pues a lo que sea y nos responsabilizamos, ganamos mucho, porque Claro. por ejemplo, para nosotros obviamente fue duro y obviamente fue difícil porque de todas maneras ocurre mucho pues alrededor, como maluquito, pero es como una etapa, o sea, hay una etapa que es maluca, pero si uno la asume y la enfrenta y dice, bueno, voy a conocer a mi hijo, voy a aprender, luego empieza a recoger los frutos. Para nosotros, digamos que los primeros 5 años después del diagnóstico fueron solamente aprendizaje, fue muy absorbente como en tiempo, en energía, en dedicación. Pero hoy con Nicolás, con 16 años, yo veo cómo hemos ido recogiendo como los frutos de todo como el esfuerzo que hicimos en ese momento. Sí. Y si nosotros como familia en el día a día aprendemos, ocurren cosas muy lindas porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo llevo a mi hijo a una terapia, lo encierran, no sé, a hacer la terapia, por decir, a practicar movimientos con la boca para que mejore Expresión. el habla. Ujú. Y listo, él sale de allá. Pero resulta que pasa cualquier situación inesperada y el niño entra en crisis y hace una pataleta bien horrible y yo no la sé manejar. Claro. En cambio, ¿yo qué hice? Y muchas mamás como yo que hemos asistido a la Fundación Integrar, en Integrar nos enseñaron a darle ese manejo, a analizar en el día a día. Entonces, por ejemplo, nosotros veíamos que Nicolás se enojaba muy horrible y quería acabar con todo, y resulta que analizando nos dimos cuenta que era cuando le cambiaban cierta cosa, o sea, que era por un tema de inflexibilidad. Entonces empezamos a entrenarlo para que poco a poco entendiera esos cambios y ya no se enojara tanto. Claro. ¿Con qué fin? Con el fin de nosotros poder estar en nuestra vida natural, en nuestra vida convencional, en los espacios familiares, sociales, Sin excluirlo, con él, claro, sin tenerlo sin que sacar de ahí. excluirlo. Y mira, apenas en este momento que te estoy contando eso, estoy cayendo en cuenta que quizás gracias a eso es que Laura quiere estar en todo. Claro, le tocó al revés, ya no es del adolescente que tira a la puerta, sino vengan para acá. Quieren que estén con él. Exacto, pero fue un entrenamiento, pero porque nosotros dijimos, queremos que Nicolás participe de la mejor manera y disfrute de nuestra vida. Entonces, que nos invitaron a una fiesta, sí, vamos a la fiesta, pero vamos un ratico, o sea, Claro. no nos aislamos como familia, que es otra tendencia que hay, Sí. que la familia también se aísla, entonces vamos un ratico, de pronto no nos vamos a quedar hasta el final de la fiesta. Y menos para la pero hora sí lo loca, vamos a nada. Eso, pero lo vamos a ir acostumbrando. Eso está muy bien. Es clave esta conversación. Ha sido importante conversar entre los padres y madres en la corporación, Amanda. Ha sido súper importante. De lo más bonito que me pasó a mí comenzando el proceso es que tuve la oportunidad de conocer padres que llevaban ya, pues tenían sus hijos ya de 20, 30 años, entonces me llevaban como esa ventaja y yo preguntaba y yo era feliz pues como escuchando esas experiencias, porque yo pienso que uno sí experimenta en cabeza ajena. Entonces yo aprovechaba como todo ese conocimiento de los que ya habían ganado pues como ese terreno.
Y tanto me pareció, o sea, tan efectivo me pareció que por eso hoy en día coordino la corporación, porque me parece fundamental transmitir ese conocimiento a los demás papás y además que disfrutemos. Vos no te imaginas cómo nos reunimos mamás, Me imagino. que tenemos, por ejemplo, 10 mamás con los 10 hijos con autismo, con diferentes particularidades, con cosas muy chéveres, con cosas muy malucas, pero nos morimos de la risa, chismoseamos, Vuelve en recochamos. fiesta cada momento difícil y también cada logro. Claro, y entendemos que, o sea, es que solamente en la Fundación Integral somos 540 familias, o sea, también hemos ido entendiendo que ni somos los más de malas, que ni fue un castigo como decías ahorita, sino que somos más de los que nos imaginábamos. Es cuestión como de ir como abriendo también el panorama e ir entendiendo pues que somos muchos los que compartimos esto en común, y en serio incluso hemos hecho pues como grupitos de amigos muy chéveres con los que incluso vamos y no sé, hacemos un video con los hijos, entonces 10 hijos con autismo pasando súper bueno y nosotras también. Claro, muy bien. O sea, muy chévere. Es muy posible. Aquí nos podemos nosotras quedar conversando mucho rato. Quisiera que invitaras a Amanda al podcast Tertuleando el Autismo. Nos contaba la doctora María Elena que van muy bien, van en la segunda temporada, en el segundo año. ¿Cada cuánto lo hacen y dónde lo pueden escuchar? Miren, nosotros la primera temporada la lanzamos el 2 de abril de 2024, Ajá. la segunda temporada ahorita el 2 de abril de 2025. Hemos tenido pues como meta que cada 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, sea pues el lanzamiento de temporada. Nos encuentran en YouTube, Perfecto. en Spotify y en Instagram como @tertuleando el autismo, y ahí en cada episodio sacamos episodio nuevo cada miércoles a las 6 de la tarde y ven de todo, mis historias de vida, las de María Elena como profesional y también invitados de otras especialidades que nos van dando más información. Bueno, Amanda, doctora María Elena, muchas gracias por acompañarnos, a ustedes por haber estado con nosotros aquí en Al Oído Contigo. Seguimos conversando de distintos temas y la próxima semana también tendremos uno novedoso que a ustedes les gustará mucho. Gracias y que se quieran mucho, cuídense, obsérvense y disfruten de su salud física y de su salud mental. Nos escuchamos. Gracias por compartir con nosotros. Nos escuchamos en un próximo programa y envíanos tus mensajes al WhatsApp 312-279-0170. Queremos escucharte.